Quiero que te imagines lo siguiente. Vas llegando a un concierto de tu grupo musical favorito. Vas en buena compañía. Pero ahora yo te pregunto, ¿qué es lo primero que escuchas? No va a ser un piano, no va a ser una guitarra, no va a ser el cantante de una vez cantando. Muy seguramente va a ser el baterista o alguno de los músicos que toque un instrumento de percusión decir un, dos, tres, cuatro, y en ese momento comienzan a tocar. ¿Qué es lo que está haciendo ese músico? Está marcando el tiempo, está marcando el pulso. Que el pulso puede ser rápido o puede ser lento según el tempo que determinemos. Esto de pulso, de tempo, le corresponde al tercer elemento de la música, que es el ritmo. Si quieres aprender sobre el ritmo, sobre las figuras musicales, sobre el tempo, sobre el compás y además quieres conocer cómo practicar esto del ritmo sin ningún instrumento musical, te quiero que invitar a que te quedes en este video, en esta lección. Soy Carlos García. Hola, como ya lo mencioné, soy Carlos García y bienvenido a mi canal Carlos Guitarra 2.0, donde aprendemos a tocar la guitarra. En este video, en esta lección, no necesariamente vamos a aprender a tocar la guitarra, vamos a aprender sobre el ritmo, para más adelante poder entrar a aprender ritmos en la guitarra. Y para poder hablar del ritmo, tenemos que hablar del pulso, del tempo, como lo mencionaba hace un momento. Te quiero invitar a que recuerdes la última vez que escuchaste una canción y comenzaste a mover la cabeza. O comenzaste a hacer así. O de pronto moviste tus hombros. O el pie. ¿A que sí lo hiciste? Eso que hiciste es marcar el pulso o el tempo de esa canción. De forma inconsciente estás haciendo música. Es lo mismo que hace el músico que toca algún instrumento de percusión, sea en una orquesta de salsa o una orquesta de música tropical, o lo que hace el baterista en una banda de rock o simplemente en una banda como tal. Ahora bien, esto es el pulso, ¿cierto? Tú también tienes el pulso, un pulso, ¿sabías? Pon tus dedos aquí debajo de la muñeca y espera 5 segundos. Ahora ponlos acá si no me crees. Lo que sientes es el pulso, los latidos de tu corazón. Los latidos de tu corazón van a un pulso, a un tiempo que va constante. Ese pulso puede ir rápido o puede ir despacio. En este momento yo tengo el pulso despacio, va despacio. Si en este momento yo salgo a la calle, doy 2 vueltas a la manzana y llego acá y me siento, mi corazón va a estar acelerado y mi pulso también va a ir rápido. Entonces, como lo mencionaba al comienzo del video, a la frecuencia, la velocidad del pulso lo determinamos según el tempo, que el tempo lo medimos en bits por minuto. Es decir, que un bit dura 1 segundo. Si tenemos un bit de un segundo, significa que en un minuto tenemos 60 bits. ¿Correcto? Entonces, también estos bits comúnmente son el equivalente a un pulso. Ahora bien, estos bits, estos pulsos, estos tiempos, que en conclusión un bit o un pulso o un tiempo son lo mismo, los podemos agrupar. Y es lo que conocemos como un compás o compases. Tenemos un compás de 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos. Estos son compases simples. ¿Qué es un compás? Un compás es lo que vemos en pantalla, donde el número de arriba nos indica cuántos pulsos vamos a tener en un círculo, en un bucle como tal, en ese compás. Si tenemos un compás de 2 cuartos, significa que vamos a tener 2 pulsos en ese compás. Si tenemos un compás de 3 cuartos, significa que vamos a tener 3 pulsos en ese compás. Si tenemos un compás de 4 cuartos, significa que vamos a tener 4 pulsos, 4 tiempos en ese compás. El número de abajo nos ayuda a determinar cuál va a ser la figura musical que va a durar un pulso, un tempo.
Comúnmente, la figura musical que durará un pulso, un tempo, es la negra. Bueno, aquí ya comenzamos a hablar sobre las figuras musicales y te las quiero presentar. La redonda. La redonda es la más grande. Luego tenemos la blanca, que dura la mitad de la redonda. Es decir, que tenemos dos blancas por cada redonda. Necesitamos dos blancas para tener la equivalencia de una redonda. Luego tenemos la negra, que dura la mitad de la blanca. Entonces necesitamos dos negras para tener la equivalencia de la blanca. Luego tenemos la corchea, que dura la mitad de la negra. Es decir, que para tener la equivalencia de una negra en corchea necesitamos dos corcheas. Asimismo podemos decir que 4 negras es la equivalencia a una redonda, que 2 blancas es la equivalencia a una redonda, que si tenemos 8 corcheas tenemos la equivalencia a 4 negras, o también la equivalencia a una redonda. O si tenemos 16 semicorcheas tenemos la equivalencia a 4 negras, a 2 blancas y a una redonda. ¿Cómo te parece? Entonces, si decimos que una negra durará un beat, un pulso, entonces volvamos a la fórmula del compás simple. Un compás de 2 cuartos significa que tendremos dos tiempos, donde la unidad de tiempo será la negra. Unidad de tiempo. También tenemos algo que se llama unidad de compás. Que la unidad de compás, en un compás de 4 cuartos, la unidad de compás sería la redonda, porque la redonda dura 4 tiempos. Y la unidad de tiempo sería la negra, ya que para tener la equivalencia de una redonda en negras necesitaríamos 4 negras. Aquí ya podemos entender y conocemos las figuras musicales. Las figuras musicales nos ayudan a determinar cuánto tiempo durará un sonido o un golpe, podríamos decirlo. Es decir, si yo tengo mi guitarra en este momento, como ahora, y veo en una partitura o me dicen que toque una negra, yo podría tocar esto. Esto sería una negra. Si me dicen que toque 2 corcheas, yo tocaría esto. Asumiendo que una negra dura un beat de 60. Entonces esto sería una negra, teniendo en cuenta que un beat duraría un segundo. Y esto sería 2 corcheas. ¿De acuerdo? Y sería lo mismo que si hacemos con un rasgueo. Una negra. ¿De acuerdo? Entonces, para concluir, las figuras musicales nos ayudan a determinar cuántos beats, cuántos pulsos, cuánto tiempo va a durar un sonido. Puede ser un sonido musical o un sonido en un instrumento de percusión. Aquí ya tenemos y sabemos cuál es la función de las figuras musicales. Ahora que no tengo guitarra, te voy a explicar cómo podemos practicar esto del ritmo sin ningún tipo de instrumento. Y bueno, ya sabemos el nombre de las figuras musicales, sabemos que la redonda dura 4 tiempos, la blanca dura 2, la negra dura 1, la corchea dura un medio, la semicorchea dura un cuarto. Ya no se van a llamar como lo acaba de mencionar. Ahora la negra se va a llamar Ta, T-A. La blanca se va a llamar Ka. Vamos a agregarle unas As. La redonda se va a llamar Ka. Vamos a agregarle más A. La corchea, con el caso de la corchea, la primera corchea vamos a hacer grupos de 2 corcheas. La primera corchea se va a llamar Ta y la segunda semicorchea se va a llamar Ka. Entonces tendremos lo siguiente, taca. Esto es un pulso. Entonces si hago taca, estoy haciendo 2 corcheas, que es el equivalente a una negra, el equivalente a un pulso de negra, que en este caso estamos utilizando un beat de 60. Tac, tac. Y
Para poderlo poner en práctica, también te quiero decir que los compases se dividen por unas barras, ¿cierto? Y estos compases también los llamamos células rítmicas, porque de aquí a acá tenemos como tal el compás y puede estar distribuido por diferentes figuras rítmicas. Compás o célula rítmica. Otro compás, otro compás. Para poder practicar esto del ritmo, vamos a practicarlo con un dictado rítmico, donde yo voy a decir ta o taca, 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 o taca, ta, taca, ta, y tú vas a ir escribiendo las figuras musicales. Así vamos a ir trabajando mutuamente esto del ritmo, para luego comenzar a hacer rasgueos en la guitarra. Entonces, sin más que decir, te quiero invitar a la próxima lección, al próximo video, donde haremos un dictado rítmico. Si piensas que este video, que esta lección te ayuda en tu camino de aprendizaje, ya no solamente como guitarrista, sino como músico, te agradezco que me dejes un comentario y que me cuentes si me hice entender, si todo es ok, o si tienes alguna duda, pregunta, queja o comentario o una felicitación, déjamela en los comentarios. Soy Carlos García y aprende conmigo.